germinar y dar mucho fruto. Te entregamos a ti este tiempo, en tu nombre. Amén. Y amén. Quiero hablar contigo en estos minutos de cómo dejar un legado de victoria, porque el legado que vos y yo podemos dejar es de victoria o de derrota. Sí o sí algún legado vamos a dejar. Y creo que la intención de todos y cada uno de nosotros es que el legado que vayamos a dejar sea un legado victorioso, un legado que deje orgulloso a nuestras generaciones. Hay un pasaje que está en el Salmo 118, versículo 25, donde el salmista hace una oración. A mí me encantan las oraciones que hace David, me identifico mucho con estas que están escritas, porque pareciera ser una oración que vos y yo podamos estar haciendo hoy. En este salmo él dice: te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos, ¿qué le pide? Triunfar. Qué hermosa oración, qué oración tan actual que hoy en día podemos estar haciendo. Y ¿saben qué? Yo creo y me parece que todos los que tenemos los principios del Señor en nuestra vida tenemos que tener presente que lo espiritual tiene que trascender a lo natural, que aquellos principios espirituales que hablamos tienen que trascender al mundo natural, que lo espiritual trasciende a lo material. Y ser espiritual no solo implica que uno tenga que orar. Ser espiritual implica sí o sí que uno tiene que orar, pero también implica que uno tiene que en ciertos momentos de la vida ponerse a accionar. Hay pasajes en la Biblia, como a Moisés en un momento el Señor le dice: ¿por qué siguen orando? ¿Por qué siguen pidiendo? Vayan, actúen, hagan lo que tienen que hacer. Y ¿saben qué? Dejar un buen legado jamás será fruto del azar. Nadie que no se enfoque, que no se ponga en estrategia espiritual a trabajar, no va a dejar un buen legado. Dejar un buen legado siempre va a ser fruto de buenas siembras que uno haga, porque uno tiene que sembrar para cosechar. Y si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Pero si sembramos bien, vamos a cosechar ¿qué? Bien. Dejar un buen legado va a ser fruto de buenas decisiones que uno tome, porque malas decisiones van a conducirte a consecuencias negativas. Va a ser consecuencia de perseverar en el buen camino. Y hoy en fe hablo a hombres y mujeres que en el rubro, en el área en el cual están, aquí en la iglesia, y les animo a que lo sean en la profesión que cada uno tenga, en el área que sea, sean líderes. Porque este tiempo requiere de líderes, y alguien que va a dejar un legado es un líder. Y para tener éxito como líder, se tiene que tener tres cosas que quiero decirte directamente. Encontré por ahí una conclusión que dice que para que uno sea un buen líder, y más todavía si tiene que ver con lo espiritual, dice que tiene que tener la mente de un académico, el corazón de un niño y la piel de un rinoceronte. La mente es fundamental, no puede ser neófito, no puede ser alguien que no entienda las cosas. El corazón es clave. La palabra nos dice que tenemos que ser como niños, porque un corazón soberbio va a ser resistido por Dios, y si Dios nos resiste no hay manera de poder llegar a tener victoria. Y la piel de un rinoceronte dice que tiene centímetros de grosor. ¿Por qué? Porque van a haber golpes, van a haber pinchazos, va a haber gente que te va a querer herir, te va a querer hacer mal. Porque en la vida, para levantarte, van a haber luchas, van a haber dificultades, van a haber ataques. Pero también va a poder venir el orgullo, la autosuficiencia, y nuestro corazón tiene que ser como un niño para que el Señor a vos y a mí nos pueda usar. Pedí acá que me traigan. ¿Cuánto les gusta el ajedrez? A ver. Algunos, pero todos saben del ajedrez, o hay alguien que no sabe cómo se juega, no entiende, no. Algunos. Bueno, están los peones. Los peones son las piezas que tal vez tengan menos valor, las que más son desechables, que uno en un ataque diría: bueno, si hay que perder algo, perdamos los peones. Son los que están en mayor cantidad dentro de cada equipo. Los peones tienen una vez un movimiento que puede dar 2 pasos y después solamente uno. El resto del juego solamente uno. Está la torre se mueve solamente de manera recta.
¿verdad? Puede ir hacia un lado o hacia el otro, pero en forma recta. Está el caballo que hace un movimiento en L, 1, 2, y puede ir a la derecha o a la izquierda. Un movimiento en L, son pasos que puede dar. Está el alfil se mueve de manera diagonal, puede ir a la derecha o a la izquierda, adelante o atrás, pero en forma diagonal. Luego está la reina puede moverse donde ella quiera, adelante, atrás, al costado, la cantidad de pasos que ella quiera dar. Y está el rey solamente da un paso, cualquier dirección, pero el rey es clave porque si el rey se muere, si el rey es comido, terminó el juego, no importa cuántas piezas estén ahí, pueden caer todas las piezas menos el rey. ¿Y saben qué? El primer punto para dejar un buen legado, un legado de victoria, es identificar al enemigo. Aquí en el juego hay un enemigo, están las piezas oscuras, las blancas. Está en el reino espiritual las tinieblas y está la luz. Este es el equipo que tenemos acá, el blanco de la luz que representa a los hijos de Dios que van en el camino, la oscuridad que representa a las tinieblas. Y es fundamental para dejar un legado de victoria, identificar al enemigo. Hay gente que no identifica contra quién va a pelear. Y si vos y yo no identificamos quién es el rival, quién es el adversario, estamos golpeando de balde. La Biblia nos dice en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el enemigo es claro, tiene su artillería pesada. Están los principados, que son las autoridades de ese reino del mal. Están las potestades, que son los que tienen dominio sobre cierto territorio. Esa potestad espiritual puede tener la autoridad de estar sobre una casa, sobre una manzana, sobre un barrio, sobre una ciudad, incluso una nación entera. Están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gente en lugar de poder utilizado por el enemigo para implantar su agenda, hacer aquello que le agrada a él. Están las huestes de maldad, que es el rango más bajo. Esos demonios que se manifiestan de repente en una persona y a la cual mucha gente le tiene miedo. O sea, lo más bajo que hay de repente en lo espiritual, algunos no pueden vencer. Imagínense cómo van a vencer lo que está más arriba. Es importante que vos y yo identifiquemos, porque el juego va empezando, las piezas se van moviendo de una a otra manera, y vos y yo necesitamos empezar a identificar, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien poder devorar, buscando la manera de poder atacar y ganarte. Y la Biblia dice que él vino para matar. Perfecto. Por eso, en segundo lugar, para tener un legado de victoria, no es solo identificar cuál es el enemigo que yo tengo, sino que vos y yo tengamos las convicciones buenas, las convicciones correctas. Y esto es fundamental, porque en una lucha, normalmente lo que hace que uno esté determinado a ir hasta el final tiene que ver con las convicciones que uno tiene. No con las emociones, porque si uno se va a ir a pelear a base de emociones, esas emociones que un día te llevaron a la pelea, otro día te van a llevar a huir. Pero cuando vos estás peleando por convicciones, vos sabés que el enemigo está acá enfrente y vos empezás a hacer lo que tengas que hacer para poder llegar a aquello que el enemigo a vos te quiere evitar que puedas hacer. Y vos y yo necesitamos tener convicciones buenas. Romanos 12, versículo 21 nos dice a vos y a mí: no seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino la manera en la cual peleamos vos y yo tiene que ser venciendo el mal con el bien. Es algo que tenemos que implantar. Una convicción, el diccionario da algunas definiciones y dice que es convencimiento. Nadie te mueve de la idea de que es innegociable, que acá esto no va a terminar en tablas, esto no va a terminar en un empate. Alguien va a ganar en esa lucha que hay.
Una convicción son ideas, son planes a los cuales uno está fuertemente adherido. Uno dice, acá me voy contra ellos, no importa lo que pase en las luchas que uno puede tener en la vida. Y uno está firme en ese lugar. Es una creencia firme, son principios los cuales a nosotros nos impiden movernos de aquello que tenemos firmemente acá en nuestro corazón. ¿Saben qué? En esa lucha que vos y yo tenemos pueden haber momentos de pérdida. Momentos en los cuales el enemigo quiere a vos y a mí bajarnos a pelear en lo natural y ya no en lo espiritual. Para que vos y yo empecemos a pelear mal, con convicciones equivocadas. Decir, el enemigo me dio una cachetada, ahora yo voy a ir y le voy a dar 5 para que aprenda. Y la Biblia nos dice, si te dio en una mejilla, dale la otra. Me lastimó, perdoná. ¿Y cuántas veces? Si es necesario, ¿cuántas veces dice la Biblia? Uno tiene que ir con convicciones buenas. El enemigo quiere rebajarnos, va a provocarnos para ir hacia abajo. Pero esta victoria, mi querido hermano, mi querida hermana, para dejar un legado de bendición, de victoria, tiene que ver con vencer con el bien. Para eso vos y yo tenemos que hablar bien, soltar palabras de bendición todo el tiempo. Mi convicción es buena, yo sé que acá tengo que enfrentar al enemigo, tengo que ganar esta batalla, entonces yo entiendo que algo tengo que hacer. Y aunque el enemigo me esté atacando, me esté complicando la vida, me esté queriendo hacer ciertas cosas, yo tengo que plantarme firme y ponerme en el Señor a decir, yo voy a soltar palabra de bendición, palabra de adoración. De mi boca no va a salir palabra soez, no va a salir palabra ociosa, porque la Biblia dice que voy a rendir cuenta por eso, ni mucho menos palabra maldiciente. Pelear con convicciones buenas tiene que ver con el bien actuar. Pero uno dirá, no se merece esa persona, o si vos supieses lo que me hizo esa persona, pero yo estoy pasando esto, ahora yo le quiero matar a esa persona. Quiero verle sufrir a la otra persona. El Señor dice, mía es la venganza. Vos y yo tenemos que actuar bien, aunque otro quizá a nuestros ojos no lo merezca. Porque tenemos que pelear con convicciones buenas, el bien pensar. La Biblia nos dice en Filipenses 4 que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, lo que añade valor. ¿Saben qué? Creo que vos y yo que vivimos en el camino del Señor y que creemos que esto sale de la mera teoría y se pone a la práctica, creemos firmemente, tenemos la convicción de que la oración sigue dando buenos resultados, que servir a Dios nunca va a ser en vano, que buscar su guía, su dirección siempre será la decisión acertada. Por eso, mi querido hermano, hermana, yo te animo a nunca rebajarte a esa pelea a la cual el enemigo quiere conducirte. Que vos puedas pararte firme y seguir hacia adelante. El enemigo va moviendo las piezas, ¿para qué? Para dañarte. El enemigo está mirando y dice, acá le voy a dañar, acá sí que le voy a terminar. Quiere que vos y yo nos rebajemos, que caigamos hacia abajo, que nos hundamos. El enemigo viene para querer rodearte a vos y a mí, para querer infligir miedo, infligir temor. Pero así como el enemigo viene a hacer todo eso, el Señor también viene para que ahí donde el enemigo viene a dañarte, el Señor viene para salvarte. Ahí donde el enemigo viene para rodearte, para atarte, el Señor viene para liberarte. Y vos y yo tenemos que ser conscientes. Puede ser que a nuestros ojos la batalla la estemos perdiendo. Hay hijos e hijas del Señor que hoy sienten que están perdiendo en el juego de la vida. Que se le están robando las mejores piezas, que está con la situación adversa, que está en contra de la situación. Y se siente amenazado, se siente amenazada de qué va a pasar, cómo voy a resolver esto. El enemigo empieza a atacar, empieza a mover las piezas para venir directamente a hacer un sitio en contra nuestro. Pero por eso, en tercer y último lugar, para tener un legado de victoria, pues yo tenemos que aprender a ser obedientes a nuestro Rey. Aunque todo parezca en contra, aunque todo parezca negativo, aunque parezca que no hay salida, no hay solución, vos y yo tenemos que mantenernos obedientes a nuestro Rey. A veces en la batalla podemos encontrarnos perdidos y decir,
Pero ¿qué hago acá? ¿Cómo salgo de esta situación? Si el enemigo viene y me empieza a mí acá a amenazar con un jaque en cualquier momento, de que todo se va a terminar, de que todo se va a acabar, no sé cómo voy a enfrentar, cómo voy a hacer esta situación. Y hay momentos donde uno puede plantearse, ahora sí que yo me voy a rendir. Y el enemigo viene a querer hacernos ciertos jaques en la vida, ciertos momentos donde quiere tirarnos para abajo. Pero qué importante es que vos y yo podamos recordar que nuestro rey es el rey que no perdió una sola batalla. Es aquel que en los momentos más adversos consiguió abrir camino donde no había camino. Que cuando el pueblo suyo, el equipo suyo, estaba saliendo de esa esclavitud que llevaban años y llegaron hasta donde estaba el mar. No había puente, no había subterráneo, no había atajo, no había manera de salir y el ejército egipcio ya se hacía oír, se notaba que estaban viniendo. Habían ciertos ahí del equipo que estaban temblando. ¿Qué hacemos acá? Acá sí que no salimos. Acá sí que no vamos a encontrar esperanza para ir hacia adelante. Pero uno se da cuenta en medio de esas situaciones que nuestro rey nunca se encuentra desorientado. La Biblia dice que cuando nuestro rey iba a nacer acá en la tierra, el imperio romano que gobernaba decreta un censo donde cada uno tenía que ir al lugar donde había nacido, de donde era oriundo. Y uno diría, José y María en la situación que estaban, ir a Belén. Belén políticamente estaba tomada por Herodes, por el imperio que odiaba al pueblo de Israel. Si uno se pone a analizar, uno diría, ese movimiento no lo hagamos, porque ahí no estamos seguros. Pero ellos no se dieron cuenta que el más poderoso de ese pueblo, como Herodes, al cual otros temían, era un simple peón en las manos del Señor para que se cumpla lo que estaba ya profetizado en las Escrituras, que él iba a nacer en Belén, en esa ciudad tan pequeña y dejada de lado en ese lugar. O sea, era el rey Herodes, era como un peón en las manos del Señor haciendo un movimiento que ni ellos entendían. Porque hay una verdad que está en Mateo 5:18 que dice, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una, ¿qué cosa? Jota, ni una que otra cosa, tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que estaba escrito y se tenía que cumplir. Y todo lo que está escrito tarde o temprano, mi hermano, hermana, se va a cumplir. Y una de las cosas que está escrito en la palabra es que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él es victorioso, que Él es la roca eterna. Y está escrito en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es nuestra victoria. ¿Cuál? Que va a vencer al mundo, nuestra fe. A veces nosotros pasamos por alto y decimos, pero Señor, ¿qué estás haciendo? Estamos perdiendo. Señor, soy tu hijo, tu hija, te sirvo y estoy en desventaja. No sé cómo enfrentar esta situación. Y el enemigo parece estar cada vez con más fuerza. Y uno no se da cuenta, van pasando los movimientos, van pasando las cosas. Pero sabes que hoy vengo a decirte que pueden pasar años, quizá meses, quizá años, donde no estamos viendo cómo el Señor está moviendo las cosas. Pero tenemos que tener la certeza que aunque no podamos estar viéndolo en este momento, el Señor se está moviendo, el Señor está obrando y está generando todo de manera que vos puedas terminar en victoria.
Por eso si vos y yo somos obedientes, no vamos a perder la fe, pase lo que pase, por lo que Él dijo, por lo que Él prometió. Podemos estar en el momento más difícil, pero no vamos a perder la fe. Y esa fe que no vamos a perder va a hacer que Él actúe, porque saben que Dios honra la fe de sus hijos. Él es un Dios que no deshonra la fe de cada uno de sus hijos. Y dice la palabra, y ya voy terminando, llegando a la idea que hoy quería transmitirte. Apocalipsis 21, versículos 2 al 5 y el 7 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi pueblo. ¿Saben qué? Hablábamos de que en esta lucha, de que en esta barrera, en esta adversidad que hay, el peón es el más insignificante, el más desechado de todos, el más vulnerable. Pero en este juego hay una realidad, que aunque el peón pueda ir avanzando de a poquitito, que la torre tiene su manera de moverse solamente recta, el alfil en manera diagonal, la torre en L. La reina es la que se mueve como ella quiere, con los movimientos que quiere. Hoy quiero decirte, tal vez vos empezaste como un peón, el que se sentía desechable, el que sentía que si alguien había que dejar en tu familia, ese ibas a ser vos. Que si alguien en la iglesia se podía dejar de lado, ese eras vos. Que si alguien iba a ser tirado en el trabajo, ese ibas a ser vos. Y tal vez sufriste eso en la vida. Pero ¿saben qué? Hay una realidad de este juego. Y es que si el peón llega a pasar todo el proceso y el peón llega hasta el último lugar que se puede llegar, ¿derecho a qué tiene el peón? Los que juegan ajedrez, ¿derecho a qué tiene el peón? A elegir otra pieza. Y normalmente todos los que jugamos ajedrez, ¿qué pieza uno elige primero si quiere ganar el juego y llega con el peón ahí? Yo no sé si te das cuenta, pero en un sentido espiritual, ¿por qué uno elige la reina? Porque puede moverse por todos los lugares, los movimientos que quiera. Hoy vengo a hablar a gente que puede haberse sentido hasta hoy como un peón, pero que ha aguantado, ha soportado el proceso. Se sentía en el juego amenazado. ¿Cuántas veces? Sentía: acá estoy terminando, acá me quedo, acá termina todo. Pero venciste y llegaste hasta el final. Fuiste obediente, fuiste leal, con convicciones correctas, habiendo identificado al enemigo y habiéndote cuidado en lo que vos podías. Hoy te convertís en reina porque llegaste hasta el final. Y el rey al cual vos y yo seguimos es nuestro Dios, que está buscando a su esposa, que está preparando a la novia, que está preparando a su amada. Hoy tenés que dejar de pensar, de vivir como un peón y empezar a vivir como la reina, como aquella escogida, aquella guardada, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para hacer cosas grandes.
Hoy quiero declararte que aunque empezaste como un peón, vas a terminar como reina, vas a terminar no moviéndote con escasez, porque el peón tiene movimientos limitados y restringidos solo en un área. La reina no tiene límites ni restricciones de movimiento. Y hoy te levantás y vas a salir de este congreso sin esas limitaciones, sin esas restricciones, para ir y ganar esa victoria que está ahí para dejar un legado de bendición. Este juego termina con un lado que tiene que ser victorioso. Y llega una hora donde en el juego se van planteando las alternativas de una manera tal que ¿sabes qué ocurre? Llega el jaque mate. Ese momento donde uno de los dos tiene que caer. Y este juego, vos y yo que leemos su palabra, sabemos que ya hay garantía de victoria en uno de los lados. Y vos y yo, si quedamos en el lugar correcto, estamos en el lugar que va a tener victoria. Eso está declarado en la palabra. Vos y yo sabemos cuál es el rey que va a quedar de pie y cuál es el rey que ha sido tumbado y ha sido vencido. En Jeremías 20, versículo 11 dice: pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme, fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra. Levanta tu mano, mi hermano, hermana, porque quiero declararte que llega el jaque mate del Rey de Reyes y Señor de Señores a todas esas fuerzas del mal. Hoy es la noche donde viene el jaque mate a esos principados, a esas potestades, a esos gobernadores de las regiones celestes, huestes de mal, que caen por tierra porque llegó Jesucristo de Nazaret. La novia está preparada para recibir al Rey, y ahí juntos la iglesia, trayendo el cielo a la tierra, hace el mayor avivamiento que alguien puede experimentar. Y caen principados y caen potestades y empieza a huir el enemigo. Empieza a celebrar tu victoria, porque empieza un tiempo nuevo. El enemigo ha caído. El enemigo ha caído. Empezaste como un peón, pero vas a terminar como reina. Te sentías tan poco. El Señor te mira como esa reina. Venciste. Terminaste. Hay algunos en esta noche que quizás se han tratado de quitar la vida. Dijeron: soy un peón, no importo a nadie. Porque en el juego la realidad es que el peón es el que menos importa. Pero vos importás. Dios te está mirando. Tu rey está alerta y diciendo: cuídenme a ese peón, porque va a ser transformado en reina. Va a ser transformado en aquel que tiene los movimientos más poderosos, más letales para hacer caer a nuestro enemigo.